Muy importante tener en cuenta, además de considerar el fallo de Álvarez Maximiliano, que la ley que dio lugar a todos estos procesos de nulidad y de interrupción de las acciones continuas de discriminación es la ley 23.592, que es la ley contra la discriminación, que es una norma de naturaleza transversal porque no está originada en el ámbito, claro, no está originada en el derecho del trabajo, sino que está originada en una valoración del tema de la igualdad y de la no discriminación de tipo general. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es, aunque parece que hay una contradicción entre los fallos que establecen que la estabilidad es impropia, en rigor, la reinstalación puede no ser la opción que elija el trabajador para que se restablezca, para que se repare el daño de la discriminación. Hay mucha gente que alega la discriminación en el acto de despido, pero no pide la nulidad, sino pide la reparación de los daños y perjuicios. O sea, el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral, y ahora los daños que están originados en el nuevo Código Civil, ¿no? Como el daño potencial o daño que está visto como una acción autónoma dentro del cuadro de los daños por daños y perjuicios previstos en en el nuevo Código Civil y Comercial. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema de la discriminación, sobre todo porque por encima de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene varias normas contra la discriminación, y por encima de la Ley 23.592, tenemos los tratados internacionales que propician la igualdad del hombre y la mujer, que no aceptan la discriminación por razones de sexo, edad, estado civil, y mucho menos por raza, religión y por origen político o sindical. Y también tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de las empresas se está empezando a aplicar el principio de diversidad, que significa que una compañía no puede tener ni siquiera actos de discriminación indirectos, que significa, por ejemplo, no tener una buena distribución de la población entre las distintas razas que hay en una ciudad, como es el caso muy frecuente de Estados Unidos, que no se puede impedir el ingreso de trabajadores de la raza negra, cosa que todavía sigue siendo muy frecuente en algunos estados de Estados Unidos como Mississippi. Así que, volviendo al punto, este es un tema de los nuevos temas que hay que prestarle mucha atención, porque las consecuencias pueden ser no solamente económicamente importantes, sino que también se puede producir estos fenómenos tan llamativos de que una persona despedida sin causa y que a la que se le han pagado todas las indemnizaciones, haga una acción donde suple la falta de causa por una causa oculta del telegrama de despido, que es el haber sido discriminado por alguna de las razones o por alguna de las causas que son reprochables desde el punto de vista de normas de tal jerarquía que algunas de ellas son del mismo rango que la Constitución Nacional. Sabemos contestado, que es la extinción por fallecimiento. Tenemos el caso del fallecimiento del trabajador. Recordamos que el contrato de trabajo es el fruto del personal y no puede quedarse la persona, entonces cuando fallece el trabajador se extingue el contrato de pleno derecho. La responsabilidad al cobro del 50% de indemnización. La que establece el artículo 48 es que tiene que acreditar el vínculo mediante la documentación respaldatoria. Se establece un orden de prelación de este decreto que mencionamos acá, que en realidad es el decreto el orden de prelación de los que tienen derecho a obtener la pensión del causante, ¿no? Del fallecido. El artículo también establece una excepción que dice que cuando una mujer está en aparente matrimonio durante los 2 años,
Si presenta testigos y lo puede acreditar, tendría derecho a cobrar esa indemnización y se puede extender a 5 años cuando el culpable haya sido el otro, ¿no? Después tenemos la extinción por muerte del empleador. Acá tenemos que recordar es cuando el empleador se trata de una persona física y esa persona tiene características personales o legales sobre la actividad profesional que no puede ser ejercida por otra persona. El caso típico es el del médico que atiende un consultorio que tiene una secretaria o una enfermera y con el fallecimiento de ese médico, obviamente no hay forma o sea, el único empleador era la persona física y ahí se extinguiría el vínculo también la indemnización correspondiente por el 50% de lo que corresponde a la antigüedad. Después tenemos la extinción por incapacidad e inhabilidad del trabajador. Acá tenemos que discutir qué es la incapacidad y qué es la inhabilidad. La incapacidad se refiere a una actitud física, o sea, el trabajador que impide la consecución del vínculo. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, cuando la incapacidad supera el 10%, del caso donde cuando hay incapacidad absoluta, lo que establece la ley es la aplicación de la indemnización del 245, no con el hecho del fin de sancionar al empleador, sino por el hecho de resguardar un poco al trabajador que está inhabilitado para trabajar. Perdóname una interrupción, pero en ese caso está aplicándose solamente para enfermedades y accidentes inculpables y solamente por aplicación del artículo 212. Claro, el trabajador tiene una incapacidad parcial o permanente, que puede ser temporario o permanente, y en donde pues, el alta para tareas livianas tenemos dos situaciones, en donde en el primer caso el trabajador, el empleador no tiene lugar para darle tareas o tareas livianas aptas, entonces se considera extinto el vínculo y se paga la indemnización del 247, es decir, el 50% de la antigüedad. Pero es distinto el caso, que acá se aplica así un nivel, cuando el trabajador cuenta, puesto el trabajador que está con una incapacidad parcial y que necesita realizar, por ejemplo, tareas livianas, y tiene el puesto de trabajo y no se lo dan, acá corresponde, o sea, si puede tomar la extinción por incapacidad parcial del trabajador, pero pagando el 245. Por eso quería hacer la distinción de que el 245 cuando hay incapacidad absoluta no es para sancionar al empleador, como en este último caso, que establece el 212, sino para proteger al trabajador que está con una incapacidad absoluta y permanente. ¿Cómo lo distinguimos de la inhabilidad? Acá se refiere a una habilitación o a una autorización especial que requiere el trabajador para trabajar. El ejemplo típico es el del chofer, que requiere un carnet especial para ejercer la profesión. O podría ser también cualquier otro profesional que requiere la matrícula para ejercer la profesión. ¿Qué pasa cuando va el señor a renovar el carnet de conducir y por una dificultad o una agudeza visual no se lo habilita? Entonces acá, nuevamente, como es algo que resulta inculpable para el trabajador y no fue por su culpa, la causa de la inhabilidad que dieron para que no tener su título para profesión, se le otorga al trabajador, se extingue el contrato y se le otorga al trabajador una indemnización del 50% del 245. Pero distinta la situación en donde esa inhabilidad de título se obtuvo por causa que se hizo al trabajador en dolo o culpa grave. Puede ser que en realidad el registro se lo sacaron por haber estado conduciendo en estado de ebriedad o se accidentó, entonces le fueron por algún accidente de tránsito que tuvo, que fue generado por culpa grave o dolo, que le retiren el carnet de conducir. Entonces en este caso no correspondería indemnización alguna. Extinción por jubilación. Algo habíamos dicho respecto del preaviso. Cuando la persona cumple con los requisitos para obtener la jubilación, es decir, 30 años de servicio, para el hombre 65 años de edad
y para la mujer 60, que puede tener la opción de llegar a 65. Ahí recién, cuando se cumplen los dos requisitos, y no antes, porque la intimación anticipada no tiene validez, se le intima al trabajador para que inicie los trámites jubilatorios entregándole toda la documentación. ¿Qué significa documentación? Toda la certificación del artículo 80 que certifique todos los aportes y contribuciones realizados durante todo el plazo, durante todo el tiempo que estuvo trabajando en la empresa, para que pueda iniciar el trámite jubilatorio y poder obtener este beneficio. ¿Qué significa la función? ¿Qué pasa si la persona contesta la carta y dice, no, yo todavía no tengo los 30 años de servicio, porque quizás no se fijaron bien en la documentación que estaba dentro del legajo? Entonces, esa intimación queda sin efecto y con esta nueva información debería cumplirse ambos requisitos para realizar la intimación. El preaviso, ¿qué significa? Es por el plazo de 1 año y entiende que durante este plazo debería obtener el trabajador el beneficio jubilatorio. Y el contrato se extingue o obtenga el beneficio jubilatorio o no cuando se cumpla ese año calendario. Se entiende que esta es la extinción natural del contrato de trabajo, porque por jubilación no tiene derecho a indemnización alguna, hay alguna extinción, pero de excepción no. Si sigue trabajando, tenemos el caso de voto de cambio, que es un fallo en donde se determina que esa acción de la jubilación, de la indemnización del trabajador corresponde desde la fecha de jubilación. ¿Cuál es la modalidad? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos a la figura del trabajador jubilado reingresante? O sea, el único descuento que tiene es de la obra social, no tiene el descuento de los aportes y contribuciones. Hay un caso de jurisprudencia en donde se lo intimó a un representante legal que tenía la protección por estar en ejercicio del cargo para jubilarse y entendieron que no era causa suficiente para iniciar el proceso de exclusión de tutela y intimar a la persona para jubilarse, como que no le daban entidad suficiente. No sé si querés hacer algún comentario respecto de este caso. No, en la extinción de jubilación hay un problema que se ha planteado últimamente en una cantidad de casos judiciales, cuando la persona goza de estabilidad gremial, algunos cuando ya se extinguió su mandato, otros cuando están presentándose como candidatos, si es posible intimar al trabajador a que se jubile y con eso terminar con el vínculo. Y la mayoría de los fallos siendo que cuando hay una persona que tiene protección gremial, se debe iniciar el proceso de desafuero para despojarlo de la tutela y recién después intimarlo a que cumpla con los requisitos, cumplidos los requisitos, a que se jubile. Pero digamos, lo que ha habido en la jurisprudencia es una reticencia a aceptar la intimación a jubilarse a una persona con protección gremial. El caso siguiente sería el retiro voluntario. Sí, el retiro voluntario, ya hemos dicho casi todo, se aplica el régimen del artículo 241 y la gran ventaja que tiene este sistema es que a veces una empresa necesita hacer una reformulación de su estructura por razones tecnológicas, por razones económicas o por causas de estrategia comercial y no quiere desprenderse de sus trabajadores bajo el mecanismo y entonces abre con un reglamento lo que se llama retiro voluntario. El reglamento tiene unas 10 o 12 cláusulas de estilo, que se abre el retiro voluntario por un plazo, que al trabajador que adhiera voluntario se le ofrecen las siguientes condiciones, y además del despido se le suele ofrecer un plus, se le suele ofrecer también un mecanismo adicional de reparación a través de compensaciones o de bonos, se le da un plan de salud adicional para que siga con el plan de salud vigente en la compañía, y también existen otros mecanismos o otros beneficios como hacer cursos de capacitación y desarrollo que le permitan completar sus estudios o mejorarlos para que tenga empleabilidad, hacer lo que se llama outplacement, que es darle el asesoramiento de una consultora para que le facilite su reubicación,
Y bueno, y hay muchos otros servicios que tienen que ver con ayudar al trabajador a que obtenga un nuevo empleo, incluyendo que se convierta en un entrepreneur, o sea, que se convierta en un emprendedor autónomo e individual. Todas estas sumas que se pagan han sido aceptadas por la jurisprudencia como gratificaciones por cese, y después del caso Negri de la Corte Suprema no están sujetas a aportes y contribuciones ni al impuesto a las ganancias, todas las sumas que estén aplicadas a la indemnización por despido o a compensaciones vinculadas con la extinción del vínculo, en donde, reitero, es muy importante no incluir preaviso, aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales y liquidación final de los salarios devengados. Y el próximo tema ya pasamos a transferencia y gestión del contrato de trabajo. ¿Qué es la transferencia del establecimiento? Es la transferencia de la unidad técnica junto con el contrato de trabajo, junto con los trabajadores. Se establece un sistema de responsabilidad solidaria al momento de la transferencia. Se dice que puede ser por cualquier título, pero en realidad recomendamos que sea por escrito y debe notificarse al trabajador, no necesita su conformidad, pero sí notificarse. Puede considerarse injuriado porque la transferencia se haga con el fundamento de la insolvencia, y podría considerarse en despido indirecto cuando se den algunos incumplimientos que sienta el trabajador una merma material o moral. Puede ser, por ejemplo, el cambio del objetivo de la explotación, puede ser cuando se alteran las funciones o cargos, o se dan otras responsabilidades que son inferiores a la categoría que el trabajador manejaba. Como diferencia principal con la cesión del contrato de trabajo, acá lo único que se transfiere es el tema del contrato, cambia la figura de la persona jurídica del empleador y se necesita la conformidad expresa del trabajador. Es cuando un trabajador deja a un empleador y pasa a revestir órdenes de otro sin que se formalice una transferencia del establecimiento. Hay una solidaridad entre el cedente, o sea, entre el anterior empleador y el nuevo empleador, el cesionario. La del cedente se entiende que es por los últimos 2 años y por todas las obligaciones cedidas, y si llega a haber cambios en las condiciones, deberían ser pactadas en forma contractual con el trabajador que éste debe aceptar. Para el contrato de trabajo, para la ley de contrato de trabajo, no importa, tanto para el caso de transferencia y cesión de contrato de trabajo, no importa si hay un cambio accionario, pero sí cuando hay un cambio en la persona jurídica. Y se establecen estos 2 sistemas que la verdad que estamos viendo de forma acotada como porque ya estábamos excedidos en el tiempo. En realidad nos excedimos 53 minutos, con lo cual el excedente fue más que generoso, pero creímos que había que tomarnos este tiempo para poder desarrollar bien todos los temas. Tres anuncios de final de esta videoconferencia importantes. Nosotros en el mes de septiembre tenemos programado una videoconferencia sobre el nuevo Código Civil y Comercial y su incidencia en el derecho al trabajo. Van a ustedes ver en un resumen bastante acotado pero completo todos los efectos que tiene el Código Civil y Comercial nuevo, más las reformas que hay sobre todo en la ley de sociedades, que son muchas y que tienen una incidencia muy importante en el derecho al trabajo porque hay una reivindicación, hay una revalorización por parte del legislador del trabajo autónomo, que es coincidente con los fallos de la Corte que se están conociendo últimamente, en el sentido de discutir con mucha casuística y con mucho detalle las condiciones de un trabajador que trabaja en relación de dependencia, y que la jurisprudencia laboral ha extendido a casi todos los casos del trabajador autónomo que ha quedado rezagado a una mínima expresión casi residual. Segundo tema que vamos a tratar es el ausentismo. Lo hemos tratado en parte en el régimen disciplinario, en parte cuando hablamos de despido, pero la verdad es que hay un problema de ausentismo serio y de caída de la productividad en la Argentina por distintas razones. Lo vamos a analizar desde todos los enfoques posibles, no solamente el ausentismo por enfermedad, los problemas de las enfermedades psiquiátricas, las condiciones y requisitos que tiene que tener los certificados, que a veces uno puede impugnar
todo lo que hace el trabajador que está haciendo simulaciones con solamente impugnar el certificado médico y nos estamos concentrando solamente en si le mandamos al médico o si nos avisó a tiempo. Es decir, todos los requisitos para que sea viable una ausencia con goce de sueldos y que tenga alguna justificación, y todas las acciones que se pueden hacer contra el fraude en materia de ausentismo, contra la simulación, contra los facultativos que elaboran certificados apócrifos o que la causa de la enfermedad es falsa, y contra cualquier intermediario que esté operando, como ocurre muchas veces, desde por ahí de las obras sociales sindicales, para generar mayor ausentismo, sobre todo los días lunes después de un partido de fútbol que ocurrió durante el fin de semana. Y vamos a ver todas las acciones que se pueden hacer, internas, externas, y las precauciones que se pueden tomar del régimen disciplinario desde el despido. Y por último, vamos a dedicar una tercera videoconferencia a la indemnización por despido exclusivamente, porque son muchas las preguntas que hay. Es más, hoy en el segundo tramo, por falta de tiempo, nos llegaron una cantidad importante de preguntas y no las contestamos en la videoconferencia, las vamos a contestar por escrito, de modo tal que todos van a tener esas respuestas, pero me parece que por la cantidad de consultas que hay, vale la pena hacer una videoconferencia solo en todo lo que tiene que ver con notificación, cuentas, características y cómo calcular bien la indemnización por despido en todos los casos, rebasando rubro por rubro de lo que forma parte de la base, las partes remunerativas, las horas extras, los premios, los incentivos, qué pasa con las stock options, qué pasa con los vales, qué pasa con los viáticos y cada uno de los rubros que pueden o no participar de la liquidación de la base de cálculo, desarrollar todos los fallos que hay en esta materia, que son muchos y muy importantes, y por último hacer un par de ejemplos prácticos para que ustedes visualicen cómo se hace correctamente la cuenta, teniendo en cuenta, y esto es muy curioso, pero es cierto, que hay muchas empresas que están liquidando la indemnización por despido muy en exceso de lo que deberían hacer conforme a la legislación vigente, y que yo no tengo ninguna objeción cuando se paga en exceso, cuando eso tiene un propósito de neutralizar alguna acción judicial. Sí me parece que pagar en exceso por un error de concepto, me parece que sí deberíamos destacarlo y tratar de hacer las correcciones. Así que muchas gracias a todos por la conexión. Nosotros estamos en nuestra segunda videoconferencia ya desde nuestro centro de videoconferencias del estudio. Voy a mencionar algunas de las personas que nos están ayudando mucho porque colaboran detrás de cámara y no se los visualiza. A Marcelo Rodríguez, que es nuestro tecnólogo y experto en tecnología, que ha conseguido lograr en muy pocos días una instalación completa con la primera tecnología. A Alejandra Burgos, que es nuestra asistente, que nos ayuda con todas las conexiones con los clientes. Y a Laura y Verónica, nuestras colaboradoras, y Hugo Negro, que están en contacto con todas las conexiones, no solamente para anotar a todos los inscriptos, sino también para facilitar la tarea de la conexión que tiene sus bemoles tecnológicos. Así que muchas gracias a todos por haberse conectado y muchas gracias a todos los colaboradores por haber logrado este objetivo de tener nuestro centro de videoconferencias directamente desde el estudio. Hasta pronto.